Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo DCKO número 3, con guión de Scott Snyder y Joshua Williamson, y arte de Germánico y Javier Fernández. Espero que les guste. La historia continúa con una imagen de unos niños en una fiesta de cumpleaños, jugando con la torta, mientras que una voz nos cuenta. En la fracción de segundo antes de que comience la siguiente ronda, Clark escucha gritos. Los gritos de niños. Sus músculos se tensan, pero enseguida se da cuenta de que no gritan por miedo ni por dolor, sino de alegría. El mundo en el que viven es pacífico, seguro y próspero. Es la Tierra. Lo es, lo ve, pero de algún modo también es él mismo, Superman. Está en cada partícula, en cada átomo. Entonces lo entiende. Esta es la visión. La misma que tuvo camino al torneo. Este es el universo tal como podría ser si gana. Un universo inclinado hacia él, moldeado por él, si toma la corona y la conserva. Un lugar donde las personas viven en armonía. Una civilización brillante y sinfónica, valiente y esperanzada, que se extiende hacia el futuro con las manos abiertas. Quiere apartar la mirada, pero no puede. La belleza es demasiado grande. Y es entonces cuando la arranco de golpe. La visión se rompe de golpe. Superman reacciona de inmediato, incorporándose con un grito de protesta. La oscuridad lo rodea mientras recupera el equilibrio, sentado en el suelo, aún sacudido por lo que acaba de perder. Frente a él, Luthor lo observa, imperturbable, preguntándole si tuvo un buen sueño. Porque él sí tuvo uno realmente grandioso. La voz continúa. Los demás llegan entonces, arrancados de sus propias visiones. Una tecno-utopía, refiriéndose a Cyborg. Un universo resplandeciente de verdad, refiriéndose a Wonder Woman. Un vacío negro y riendo, refiriéndose al Joker. Una gran escultura de voluntad pura, refiriéndose a Guy Gardner. Una maravilla oscura, refiriéndose a Satana. Un reino de paz, refiriéndose a Aquaman. Superman observa al grupo reunido y pregunta si realmente eso es todo lo que queda. Wonder Woman comienza a responder, pero es interrumpida de inmediato. El corazón de Apokolips se dirige a todos y les dice: Bienvenidos, campeones, a la tercera ronda del torneo. En su búsqueda de la victoria, Darkseid en ocasiones se alía con seres inesperados. Así que, para esta batalla, combatirán en equipos. Cada uno de ustedes debe elegir un compañero. Wonder Woman alza la mirada, sorprendida, y pregunta de dónde saldrán esos aliados, y si tendrán que elegirse entre ellos mismos. El corazón de Apokolips responde: No, entre los campeones caídos. Hay uno de ustedes, sin embargo, que ha generado más energía Omega que el resto, y por ello obtendrá la oportunidad de elegir un compañero de entre todos los reinos de la realidad. Y ese campeón es el Joker. La reacción es inmediata. Joker estalla en risas, encantado, saboreando el momento, mientras Cyborg no puede ocultar su incredulidad. El corazón de Apokolips continúa. Para el resto de ustedes, la elección está frente a sus ojos. Pueden elegir a un antiguo enemigo o a un aliado. Pueden elegir por sabiduría, fuerza o caos. Pero elijan rápido, o la elección será hecha por ustedes. Mientras los campeones procesan la amenaza, la atención se centra en Clark, parado frente a la estatua de Supergirl. La voz comenta: Clark es el último en decidir. Estoy a punto de elegir por él, cuando escoge a su compañero. Recién salidos de una ronda brutal de combates 1 contra 1, todos a muerte, los vencedores emergen hacia esto, el siguiente desafío. Si has visto los tie-ins, sabrás que Superman venció a Captain Atom, Aquaman a Hawkman, Wonder Woman a Lobo, Cyborg a Swamp Thing, Satana a Harley Quinn, Guy Gardner a Jay Garrick, Lex Luthor a Etrigan the Demon y el Joker a Red Hood. Mientras vemos a quienes han reclutado los héroes y villanos que quedan, el corazón de Apokolips agrega: Y así se completan los equipos. ¡Que comiencen las batallas! Los equipos se anuncian uno tras otro. Guy Gardner queda emparejado con Hal Jordan. Superman se une a Shazam. Lex Luthor combate junto a Supergirl.
Aquaman lucha al lado de Hawkman. Wonder Woman forma equipo con Big Barda. Cyborg se empareja con Connor Hawk. Zatanna entra en batalla junto a John Constantine. Y por último, el nombre de Joker resuena una vez más. Su pareja permanece sin revelarse, una incógnita suspendida en el aire. Los combates comienzan. En la Arena 1, Guy le dice a Hal que sabe lo que está pensando. Reconoce, sin rodeos, que había opciones mejores, más poderosas, más atractivas. Pero se señala a sí mismo sin complejos y deja clara su regla personal. Él siempre elige a sus amigos. Hal acepta la declaración con una mezcla de sarcasmo y afecto. En el lado opuesto, Superman se cree Bruce Lee y los invita a que los ataquen. Guy y Hal se lanzan contra ellos. Guy lanza una advertencia. Espera que no haya resentimientos cuando les pateen el trasero. Superman responde que no, pero agrega que eso no va a ocurrir, dirigiéndose después a su compañero, Billy Batson, quien contesta que eso no pasará de ninguna manera. Mientras se enfrentan a los Linternas Verdes, Billy le agradece a Superman la segunda oportunidad. Superman responde que lo haría de nuevo. Mientras tanto, en la Arena 2, Aquaman se saluda con Hawkman, quien se alegra de que lo haya traído de vuelta. Aquaman le aclara que él es un verdadero guerrero y que es un honor luchar a su lado. Aquaman afirma la alianza con determinación. Mar y aire. Hawkman coincide, pero ajusta las palabras a su gusto. Aire y mar. Desde el otro extremo, Lex Luthor se burla de la escena. Luego se vuelve hacia Supergirl, fija el objetivo y da la orden. ¡Es hora de acabar con ellos! Pero es él quien recibe el golpe, que lo hace soltar un gruñido de dolor. Antes de que pueda reaccionar, Supergirl se vuelve contra él. Su voz es clara, cargada de rechazo. Jamás pensó luchar a su lado. Se dirige directamente a Arthur y a Carter, planteando una alianza inmediata. Todos juntos contra Luthor. Hawkman acepta sin vacilar. Nos movemos a la Arena 3. Big Barda y Diana chocan los puños, invocando la furia de los dioses contra los mortales que se interponen en su camino. No muy lejos, Connor Hawk abraza a Cyborg y le agradece la oportunidad. Cyborg le recuerda que él es uno de los combatientes más letales del mundo y le revela que acaba de infundirle mejoras nanotecnológicas. Sus enemigos no sabrán qué los golpeó. Las dos parejas se lanzan a la batalla. Nos movemos a la Arena 4. Zatanna le pide a John Constantine que no pierda de vista el objetivo. John responde con su ironía habitual, preguntándole a qué clase de cita lo ha traído. Zatanna gira entonces la atención hacia Joker y exige una respuesta. Quiere saber a quién ha elegido. Joker sonríe. Dice que ellos lo conocen bien, que le encanta reír. Y con esa ligereza inquietante, explica que pensó que no había mejor opción que escoger a alguien. Que también ama reír. Delante de ellos se revela una figura conocida, un Joker más oscuro. Zatanna reacciona al instante, incrédula, pronunciando el nombre que nadie quería oír. The Batman Who Laughs, el Batman que ríe. John Constantine no oculta su incomodidad. Zatanna actúa con rapidez e invoca cadenas místicas, atrapándolos a ambos. Constantine los hace levitar, pero se detiene un segundo. Algo no encaja. Advierte que eso no huele al Dark Multiverse, al multiverso oscuro. Asegura que sabe reconocer a un estafador cuando lo tiene delante. Joker se burla, satisfecho. Declara que el truco ha terminado y se dirige a su viejo amigo. El Batman que ríe responde, burlándose de las expresiones de sorpresa y horror que provocó en sus enemigos. Joker continúa el juego. Afirma saber cuánto disfruta su invitado de un buen truco y le pide que les muestre quién es en realidad. El Batman que ríe acepta. Con un chasquido seco, comienza su transformación. Ambos quedan envueltos en una esfera de energía, y el Joker les pregunta a Zatanna y John, ¿qué hay mejor que un rey? Pero él mismo se responde, ¡un emperador! ¡El Emperor Joker! ¡El Emperador Joker, para ser exactos! La revelación se materializa ante todos. El Batman que ríe es en verdad Mr. Mxyzptlk, y el Joker tiene su cabeza en la punta de su cetro. Como comentario, el Emperador Joker es una versión del Joker con 99.99% de los poderes de Mr. Mxyzptlk. Zatanna pronuncia su nombre con alarma. El Joker se deleita en el silencio que sigue. Se burla de la falta de reacción. Exige al menos una risa, un reconocimiento a la broma perfecta. Ante la ausencia de respuesta, decide concedérsela él mismo. Se ríe, exagerado, satisfecho. Y entonces ejecuta el remate.
Abra Kablam, y ataca a Zatanna y John con un bloque de risa gigante. Volvemos con Wonder Woman y Big Barda. Diana arroja su lazo contra Big Barda, sujetándola por el brazo, y la lanza contra Green Arrow, quien se sorprende de que Wonder Woman le haya lanzado a un New God, un nuevo dios. Big Barda confirma el hecho, mientras impacta con fuerza devastadora. Connor se dirige a Cyborg mientras combaten. Agradece haber sido elegido como compañero, pero no puede evitar cuestionarlo. Pregunta por qué no optó por alguien más fuerte, o por alguien con magia. Cyborg le responde que se lo mostrará, mientras extiende su mano sobre su rostro. Connor siente el cambio de inmediato. Pregunta qué está haciendo. Cyborg reitera que Connor es uno de los luchadores más letales del mundo, pero aclara el verdadero motivo de su elección, la manera en que lo es. Explica que el estilo de combate que Connor estudió en el monasterio Ashram se basa en el impulso humano y la imprevisibilidad. El factor sorpresa. Precisamente lo necesario para enfrentarse a guerreros tradicionales. Finaliza diciendo que, ahora que ha escaneado y absorbido esas habilidades, puede pelear igual que él. Connor agrega que, con las mejoras que le ha proporcionado, él es tan fuerte y tan rápido como Cyborg. Llenos de entusiasmo, se lanzan contra Wonder Woman y Big Barda, gritando que no son los Teen Titans, sino los Twin Titans, los titanes gemelos, y que deben de ganar ese enfrentamiento. Volvemos a la Arena 4. Joker se burla de sus oponentes, diciéndoles que no lo entienden, que todo lo que está haciendo es para ayudarlos. La magia debería ser divertida, solo quiere verlos sonreír. Zatanna advierte a John. Señala las construcciones mágicas que los rodean. Constantine las siente también. Describe la sensación como una especie de neurotoxina visual, algo que ataca directamente a la mente a través de la vista. Zatanna coincide. La clave es no mirarlas, mantener los ojos fijos en el Joker. Pero la respuesta no llega como esperaba. John comienza a reír. ¡Ji, ji, ji! Zatanna se vuelve a verlo y comprende que es demasiado tarde. John no es el mismo. Su rostro se parece al del Joker y se disculpa con ella, diciéndole: «Lo siento, amor. Acabo de pensar en algo realmente gracioso». Zatanna entra en pánico. Le suplica que mantenga el control, que no se deje llevar. Actúa de inmediato y lanza un conjuro para liberarlo. En otro frente del combate, Cyborg patea a Diana, emulando a Connor, quien hace lo mismo con Big Barda, mientras comenta que no lo están haciendo nada mal para ser simples mortales. Wonder Woman toma una decisión extrema. Se gira hacia Big Barda y le ordena que la golpee con toda su fuerza, sin contenerse. Barda duda, confundida, recordándole que se supone que están en el mismo equipo. Wonder Woman insiste: lo están, precisamente por eso, que lo haga. Big Barda acepta al fin, pero le advierte que el golpe va a doler. Barda se lanza sobre Diana, pero ella la bloquea con sus brazaletes, y el truco se revela cuando la voz explica: los brazaletes fueron forjados a partir de la Aegis. No solo desvían los golpes, los amplifican. La descarga puede sacudir los cielos, o, en este caso, el infierno. El terreno se abre bajo la violencia del choque. Las ondas de fuerza se expanden y lanzan a Cyborg y Connor por los aires, dándole a las diosas la victoria por knockout. Cuando el estruendo se disipa, Big Barda mira a Wonder Woman y le pregunta si esa fue la razón por la que la eligió: su fuerza. Wonder Woman responde sin titubear: no fue solo por eso, fue por su origen, por su formación. Barda fue entrenada en los pozos de fuego de Apokolips, conoce ese tipo de guerra, sabe cómo se lucha allí. Necesita que le diga todo lo que sabe sobre el corazón de Apokolips. Ahora. Volvemos con el Joker, quien le dice a Zatanna que se ha divertido, que el espectáculo ha sido entretenido, pero que ha llegado el momento de bajar el telón. Entonces lanza su ataque final, una invitación directa a la locura, al estilo de Zatanna, diciendo las cosas al revés. Zatanna lucha por resistirse, pero su propio cuerpo la traiciona. No puede apartar la mirada. El control se le escapa. Finalmente la risa se filtra primero como un murmullo, luego crece, se quiebra y estalla, perdiéndose por completo en ella, mientras su rostro se tuerce con una mueca de risa enfermiza. El Joker aprovecha para golpearla con su cetro, obteniendo la victoria por knockout. Cuando las cosas se calman, Mr. Mxyzptlk se manifiesta otra vez. Le dice que cumplió su parte del trato con el payaso y ahora exige que lo envíe de regreso a casa. Joker suspira, acepta y pronuncia la palabra exacta, el nombre de Mr. Mxyzptlk al revés.
Él desaparece y Joker se queda allí, riendo. Volvemos a la Arena 1. Guy ataca con descaro, diciéndole a Billy que ahí está su Rock of Eternity, su roca de la eternidad. Billy recibe el golpe, pero no tarda en responder, señalando que ni siquiera alguien de su edad podría encontrar gracia en eso que ha dicho. Hal, por su parte, se enfrenta a Superman, quien le pide disculpas, para luego lanzarlo contra el suelo con un fuerte golpe. Hal se pone de pie cortándolo en seco. Le exige que no pida disculpas. Sabe lo que hace la energía Omega. Luego le confiesa algo. Muchos pensaban que Clark sería el rival definitivo, el que habría que vencer. Y precisamente por eso, Hal revela el objeto que trajo consigo. Superman lo entiende al instante y grita, intentando detenerlo. ¡Es inútil! Y la voz explica la jugada de Hal. Un Black Mercy, una misericordia negra. El parásito alienígena que casi mata a Clark una vez antes. Un bebé que Hal tomó del sector 2811, encapsulado en su propia voluntad. Se adhiere a los centros de placer de su huésped y lo sumerge en un sueño, una visión perfecta e indolora. Y así, sin más, Clark queda fuera del tablero de juego. Al otro extremo del campo de batalla, Supergirl se abalanza con furia sobre Lex, golpeándolo una y otra vez. Mientras ataca, lanza la pregunta de cómo, en sus sueños más salvajes, pudo pensar que ella se pondría de su lado. Lex responde sin rodeos. La razón se manifiesta de inmediato cuando abre el pecho de su armadura. Supergirl siente el efecto y grita desesperada. Aquaman reacciona al instante, alarmado, sin comprender lo que está viendo. Supergirl cae al suelo y se los explica. Es kriptonita roja. La sustancia altera su mente, desatando una ira incontrolable que consume cualquier juicio. Con lo poco de claridad que le queda, observa a su primo combatiendo en la otra arena y le pide disculpas por lo que está a punto de hacer. Nos movemos al pasado, al apartamento de Lois y Clark. Clark está en la cocina, preparando algo de comer. Lois aparece frente a él. Le dice que lo perdió por un instante. Clark responde con naturalidad, explicando que solo estaba buscando una buena botella de vino. Lois sonríe y le pregunta si no se estaba escondiendo. Clark responde que está bien. Mientras busca la botella de vino, Lois recuerda su infancia con su hermana Lucy y cómo su padre jamás les permitió ganar en los juegos. Para ella no fue un problema, incluso le gustaba. Para Lucy fue devastador, pero su padre siempre lo vio como un acto de amor. Lois dice que Bruce es igual, empuja a los demás a ganar como una forma retorcida de amar, incluso si eso provoca resentimiento. Así es él. Pero con Clark no funciona. Él obtiene más alegría viendo ganar a otros. Eso hace que el juego no funcione igual, y asume que será una noche muy larga y complicada. Pero al menos tienen buen vino. Finaliza cogiéndolo de la mano, y lo anima a salir ahí fuera, y que sea quien es. Que sea Superman. Volvemos al presente, al torneo KO. Mientras vemos imágenes de lo que Clark ve en su mente bajo el efecto del Black Mercy, la voz comenta: sé Superman. Él es Superman, pero algo es diferente aquí, en su visión. La misericordia lo lleva aún más lejos, porque se da cuenta de que en este lugar no solo arregla el presente, no, aquí, él, Superman, lo ha arreglado todo, el futuro, y hasta el pasado. ¿Pero cómo? De pronto, alguien llega a través del tiempo para encontrarse con él. ¿Pero quién? Y entonces aparecen sus padres, Jor-El, Lara. Clark nunca ha sentido una paz semejante, nunca se ha sentido tan completo. Las palabras de Lois regresan a su mente. Sal ahí afuera y sé Superman. El recuerdo lo llena de rabia, rabia contra Hal, contra la planta maldita, contra el sueño, contra mí, contra el propio juego, pero también contra la verdad, porque ese sueño podría ser su realidad, podría ser nuestra realidad. ¿Por qué no habría de ganarlo todo, arreglarlo todo? ¿Por qué no deberíamos querer que lo haga? Con el mundo desmoronándose, el reloj del juicio final marcando la medianoche, ¿no quieres que nos salve a todos? Yo sí. Y en este momento, Clark también lo quiere. Lo quiere con el ardor de 1000 soles rugientes. Superman se libera del efecto del Black Mercy y se lanza contra los Green Lanterns, mientras ruge, lleno de furia. Al otro lado, Supergirl se ha convertido en un monstruo gigante. Parece salida del crossover con Godzilla y Kong. Con Aquaman y Hawkman entre sus manos, ruge con una rabia irracional. Aquaman intenta atravesar la furia que la consume. Le suplica que escuche, que se detenga,
Pero la respuesta viene de Luthor, quien le dice: me temo que eso no va a ocurrir. Mezclé kriptonita roja con plateada para intensificar las ilusiones y añadí una pizca de negra para provocar disociación violenta y ¡voilá! Designer K. Y así, el hombre ejerce dominio sobre el aire y el mar. Mientras dice eso, Supergirl le vuela la cabeza a Hawkman con su visión calorífica y luego estrella a Aquaman contra el suelo con toda su fuerza, mientras Luthor observa tranquilo, apoyado contra una columna. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Scar E5N. Volvemos con Superman y Shazam. Con los Green Lanterns caídos, Superman le pide perdón a Billy por haberlo arrastrado a todo esto. Billy, todavía en el suelo, le dice que no se disculpe, que Clark le dio una segunda oportunidad, y que eso es exactamente quien él es. Pero la duda se abre paso, y la voz comenta: ¿lo es acaso? Se dice a sí mismo que eligió a Billy para darle al chico una segunda oportunidad, pero ¿había otra razón? La había, y él lo sabe. A sus espaldas, Hal y Guy se ponen de pie. Están a punto de usar sus anillos para crear kriptonita verde, sintética, un truco antiguo, pero lo bastante eficaz. Clark puede sentirla. Clark vuelve a mirar a Billy y decide decir la verdad completa. Le explica que también lo eligió por lo que puede hacer con sus poderes, por los demás. La voz agrega: el chico comprende lo que Clark quiere decir. Sonríe y pronuncia la palabra ¡Shazam! La transformación sacude el campo de batalla. La energía estalla en todas direcciones. Hal y Guy apenas tienen tiempo de reaccionar antes de que la luz los golpee de frente. Guy se desespera y pide que alguien baje el volumen. Superman, ahora vestido con un nuevo traje que combina los de ambos, le responde que por qué no mejor no lo suben al máximo. Delante de ellos se yergue Super Shazam, con un emblema en el pecho que fusiona la S con el rayo, con los brazos brillando al estilo Absolute Superman, con la capa, los pendientes y demás accesorios de Shazam. La voz explica qué ha pasado. Poder. Clark repita con él. Billy Batson es uno de los pocos héroes que puede compartir su poder con otros, tal como lo hace con su Marvel Family. La sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Todo se suma al poder de Clark. Darkseid eligió aliados que podían ayudarlo a ganar. Los derrota en cuestión de segundos. Pero mientras lo hace, se pregunta: ¿es este lugar? Estoy llegando a él, al corazón oscuro y retorcido de Apokolips, del mismo modo en que parecía llegar a Captain Atom. En este momento, Clark no lo sabe, pero se siente condenadamente bien ganar. Ante la mirada incrédula de Hal y Guy, Superman concentra su poder, y volando hacia ellos a toda velocidad, destruye la esfera de energía que los protegía y golpea el suelo con una fuerza increíble, para luego atacarlos nuevamente, lanzando rayos de energía de sus ojos. Volvemos al pasado, al departamento de Lois y Clark. Ambos regresan a la sala de estar. Bruce lo recibe con una media sonrisa, y comenta sonriendo que pensaron que se había rendido. Clark responde que no ha renunciado, ni piensa hacerlo. En el presente, su combate termina con un golpe seco. ¡Knockout! Mientras retorna a su forma original, la voz nos cuenta. Al otro lado, ve que Lex también gana, pero hay algo en la mirada de Lex Luthor, algo que Clark no está seguro de haber visto jamás en esos ojos. Admiración. El intercambio de miradas se interrumpe de repente, cuando el corazón de Apokolips anuncia: la tercera ronda ha terminado. ¡Felicidades! Solo quedan 4 campeones. Es hora de la cuarta ronda. Superman pregunta si será ahí mismo, en ese mismo momento. La respuesta del corazón es inmediata. Sí, ahora, pero no aquí. Los 4 contendientes en carrera son teletransportados a la siguiente arena: Superman, Wonder Woman, Lex Luthor y el Joker. Este último se entusiasma de inmediato. Sonríe, encantado con la idea. Apokolips suena exactamente como su clase de infierno. Pero Lex lo corta en seco. No es Apokolips. Superman lo siente incluso antes de decirlo. Mira a su alrededor y reconoce que Lex tiene razón. Eso no es Apokolips. Eso es la Tierra. Diana no entiende. Hace apenas un instante seguían combatiendo.
La respuesta del corazón de Apocalypse llega sin demora. Parece que se quedaron sin tiempo, Diana. Así que sí, esta es su tierra, pero ustedes ya no son sus campeones. Ellos lo son. Ahí vemos lo que tanto habíamos estado esperando. La Trinidad Absolute. Absolute Batman, con el hacha que saca de su pecho. Absolute Superman con sus brazos luminiscentes y su capa de polvo de piedra solar. Y Absolute Wonder Woman con su espada de Final Fantasy VII y su Pegaso esquelético. Pero hay algo raro en ellos. Sus rostros son distintos, como si fueran versiones diabólicas de los héroes que conocemos. ¿Será este el futuro que les espera? ¿Vendrán de un universo Absolute alterno? Ah, y si se fijan bien, también está Booster Gold. Finalmente, mientras vemos otra imagen de estos supuestos héroes, irradiando energía Omega por todos lados, se nos cuenta que en el próximo número veremos Juicio por lo Absoluto. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.